Buenos días al auditorio. Hoy vamos a hablar de la mayoría absoluta que acaba de lograr Morena en las dos cámaras, ¿verdad? Morena más 5 del Verde. Más 5 del Verde y otros 5 que se sumaron después de otros partidos. En este momento son 258 diputados propiamente. Yo me quedé en 252. Sí, con los 5 del Verde, pero se sumaron otros. Entonces esto ha provocado pues mucha discusión. Hay algunos que dicen que está amenazado el país por una dictadura, porque pues tiene López Obrador la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y también mayoría en el Senado, y esto pues ha generado una discusión al respecto, ¿verdad? Yo lo que quiero mostrar aquí en la primera imagen es que, creo que estas no son imágenes de esta vez, lo que queremos mostrar es lo siguiente: la mayoría realmente absoluta y además anticonstitucional fue la que se tuvo con el Pacto por México, no en este momento, porque el Pacto por México fue precisamente de 352 diputados en la Cámara de Diputados que votaron unánimemente por todas las reformas estructurales, especialmente la reforma energética, 352. En este momento, si Morena logra acumular más, porque tiene ahorita, digamos, como partido o como bancada de su partido 258, según lo que informó ayer Mario Delgado. Pero si se junta la coalición con el PT y el PES, solamente llegarán a los 310, 315 si acaso, ¿verdad?, diputados en la Cámara. Entonces, frente a los 352 que logró imponer el Pacto por México para, entendamos bien eso, darle un golpe a la Constitución, porque juntaron esa mayoría con dinero principalmente, comprando a los chuchos sobre todo y algunos panistas, para subvertir la Constitución, para modificar la Constitución, ¿verdad? Que es lo que, para eso se creó la mayoría. Suponían, Peña Nieto así lo pensaba, que nunca más iba a volver a haber mayoría, ¿verdad? Que nunca iba a ocurrir eso y que por lo tanto las reformas estructurales eran irreversibles. Eso es lo que se estaba pensando. Lo que tenemos ahora es una mayoría apoyada en un fuerte voto popular, 30 millones, un poco más de 30 millones de votos a favor de López Obrador, y que además pues apoyó a los diputados, a los senadores, alcaldes, etcétera, que hablan de una mayoría que busca restablecer el orden constitucional. Ese es el verdadero temor. Si con esa mayoría absoluta López Obrador puede revertir las reformas estructurales y volver al país al orden de la Constitución de 1917, que por ejemplo decía que pues todos los recursos del subsuelo, vamos a hablar solamente de ese caso, pues pertenecen a la nación, ¿verdad? Que no se pueden enajenar, mucho menos privatizar. Así que estamos frente a eso, en realidad, a una mayoría propiamente constitucional, y es que México es una democracia constitucional, no es una democracia liberal, no es parlamentarismo como en Europa, ¿verdad?, donde se juntan y se venden y se compran, y no existe pues un principio superior. Aquí lo que domina es el principio de la Constitución, de que se busca el constante mejoramiento moral, material del pueblo, ¿verdad?, y cultural también, por cierto. Entonces, ese precepto que viene en el preámbulo, digamos, de nuestra Constitución es, digamos, equivalente a la ley natural, ¿verdad?, es decir, al derecho que tienen las naciones, los pueblos, las personas de progresar, de ser feliz, de buscar la felicidad, tener digamos, lo necesario, empleo, educación, etcétera. Entonces, la Constitución está por encima, en ese principio, de cualquier modificación que se pudiera hacer en contra de ese principio, ¿verdad? Como se hicieron estas reformas en el 2013, 2014 por parte de Peña Nieto, que insisto, fue un golpe contra la Constitución. Y que fue lubricado en ese momento con bonos que se les otorgaron a legisladores. Pero en este caso... $1 millón de pesos a cada uno. Sí, perdón, la ley electoral limita a que no haya más de un 8% de un solo partido no sé si por encima de la mayoría o en relación al partido siguiente que está, es decir, en cuanto a cantidad de legisladores. Bueno, ayer se había sumado el Verde con 5 y luego se sumaron otros 5 de otros partidos. Lo anunció Mario Delgado, con lo cual llegarían, creo que a 258, ¿verdad? La bancada,
o sea, no la coalición. No la coalición. No sí. la coalición. Sí. Entonces, no sé si haya una prohibición para eso. Tengo entendido que no, pero sí es cierto que va a facilitar la aprobación de cualquier iniciativa que pudiera mandar López Obrador, incluyendo revertir las reformas estructurales. Sí se puede, ¿verdad? Pero lo constitucional está en eso, en la posibilidad de revertir el golpe que se dio contra la Constitución. Porque, insisto, México no es una democracia liberal como las europeas, no es un régimen parlamentario, es una democracia constitucional y eso es lo que se está restableciendo. Maestro, aprovecho para dialogar un poco con usted sobre el tema, pero desde el discurso de López Obrador, que ha cambiado, si no radicalmente, sí, con un ángulo suficiente, ha cambiado desde aquellos momentos de rechazo de las reformas estructurales y ahora aprobación de las reformas estructurales. Todavía no es presidente de México, todavía vendrán otros posicionamientos por parte de él. Pero usted, ¿qué lectura hace de esto? Mi opinión personal, muy personal, es que está tratando de no provocar un enfrentamiento con los mercados financieros. Ahí es donde está el asunto. ¿Por qué? Porque son como son. Te pueden hacer una fuga de capitales, te pueden tumbar la moneda, hundir el peso. Se lo hicieron a López Portillo, ¿no? Sí, y a otros ahorita en otros países lo están haciendo en Turquía, por ejemplo, contra el presidente Erdogan, que es un presidente que promovió mucho el crecimiento allá. Entonces ahorita lo están castigando, le devaluaron la moneda, y eso es lo que yo creo que López Obrador está tratando de evitar aquí, ¿verdad? Ahora, ya llegando a la presidencia, pues él va a ver qué hace con la reforma energética. Pero dijo una cosa muy importante Porfirio Muñoz Ledo. Dijo, esta es la hora cero de la nueva república. Sí. Es el triunfo de un movimiento que empezó en el 88 en contra del modelo neoliberal. Sí. Entonces le preguntaron, ¿y qué con la reforma energética? Pues dijo, vamos a revisarla, pero la renta petrolera se queda acá. O sea, no vamos a permitir que la renta petrolera se vaya vía las petroleras extranjeras, ¿no? Yo creo que a eso se refieren. Entonces van a buscar, creo yo, formas de, digamos, sacarle la vuelta, nulificar lo peor de la reforma energética, sobre todo la última fase de Pemex, cuando empezaron a rematar incluso el petróleo que está en la tierra, que está en la tierra adentro, ¿no? Sí, claro. Y de aguas someras. Entonces, creo que por ahí van a ir. Sí, bueno, la cuestión en cuanto a la reforma energética no solamente es el haber aperturado para que empresas internacionales vinieran a México a hacer extracción de petróleo o lo que sea, ¿no? Refinamiento, lo que sea. Sí. También está en lo que el aprovechamiento vía ganancias puedan llevarse ellas y pueda quedar en México. Esa es la idea, la renta se quede acá. La renta que se quede acá. Sí. Maestro, ¿ya están sus imágenes? Bueno, esta es la mayoría de la que hablábamos, ¿verdad? Senado. Esta es la que puede llegar a 315, ¿verdad? Y esa es la que algunos consideran que puede facilitar una dictadura, que me parece un argumento mentiroso, ¿verdad? Porque, como decía, se va a restablecer en todo caso el orden constitucional que subvirtió Enrique Peña Nieto a partir entre el 2013 y el 2014 con la cascada de reformas anticonstitucionales, ¿verdad?, que se hicieron. Y pues eso era el comentario, ya lo dialogamos, creo que ya fue charlamos suficiente. aquí. Sí. Bien, maestro Benjamín Castro, le agradecemos mucho y bueno, lo esperamos la siguiente semana. Gracias, hasta luego. Un tema muy, muy importante, el saber qué está ocurriendo en México políticamente, porque las decisiones que se toman en la cúpula, en este caso en la cúpula presidencial, que luego influye sobre cámaras de diputados y demás, por supuesto que es interés de todos nosotros, dado que influye, nos afectan, claro, nos duele. De una manera a bolsillo, todos nos ¿no? afecta.